Es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias, de este programa de opinión, de análisis, de debate. Para entender lo que sucede en nuestra región y en el resto del mundo, los saludos del Centro Internacional en Washington, en compañía, como siempre, de Jefferson Beltrán, el subdirector del programa La Noche. Jefferson, muy buenas noches. Claudia, muy buenas noches para ti. Un gusto estar a tu lado en este programa La Noche. Y por supuesto, un saludo a quienes hasta ahora nos ven y nos siguen en todo el continente americano y en el resto del mundo. La noticia: El Salvador sigue recibiendo a inmigrantes reportados desde Estados Unidos y reportados como criminales. Estados Unidos los ha llevado una nueva tanda de repatriaciones realizada por el gobierno del presidente Donald Trump y enviando al país centroamericano un nuevo grupo de deportados a los que Washington acusa de pertenecer a peligrosas bandas y pandillas criminales como el Tren de Aragua de Venezuela y la Mara Salvatrucha salvadoreña MS-13. Presidente Donald Trump. Gracias, presidente Bukele de El Salvador, por acoger a los criminales a quienes la administración corrupta de Joe Biden permitió tan estúpidamente entrar a nuestro país y darles un lugar tan maravilloso para vivir. Presidente Nayib Bukele. Agradecido por sus palabras, presidente Trump. Adelante juntos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio parte del operativo mostrando un video editado que en tan solo un minuto de duración muestra de manera impactante el traslado de estas 17 personas. Según el mensaje que escribió el mandatario en la red social X, se trata de criminales extremadamente peligrosos, ha dicho él, los ha calificado con esas palabras. Todos ellos, aseguró Bukele, son asesinos confirmados y delincuentes de alto perfil. Entre ellos, dijo, están incluidos 6 violadores de niños. El punto clave de la noticia es este gigante dispositivo que acabamos de ver en estas impresionantes imágenes. Bueno, es el resultado de una operación antiterrorista conjunta y así es como lo ha comunicado el jefe de la diplomacia estadounidense a través de su cuenta de X. Marco Rubio calificó de incomparable la cooperación del presidente Bukele en la lucha contra el crimen transnacional y en contra del terrorismo. Escúchenlo ustedes. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Anoche, en una exitosa operación antiterrorista con nuestros aliados en El Salvador, el ejército estadounidense trasladó a un grupo de 17 delincuentes violentos de las organizaciones Tren de Aragua y MS-13, entre los que había asesinos y violadores. Para mantener seguro al pueblo estadounidense, el presidente Trump designó al Tren de Aragua y a la MS-13 como organizaciones terroristas extranjeras. Estos criminales ya no aterrorizarán a nuestras comunidades y ciudadanos. Una vez más, extendemos nuestra gratitud a Nayib Bukele y al gobierno de El Salvador por su incomparable colaboración para hacer que nuestros países sean seguros contra el crimen transnacional y el terrorismo. Saludamos al diputado del partido oficialista Nuevas Ideas, Giovanni Saldaña, y le agradecemos mucho su tiempo aquí en el programa La Noche. Diputado, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes desde El Salvador, muy buenas noches ya en Colombia. Es un gusto poder estar con ustedes.
En ese momento El Salvador se convierte y lo deja clarísimo, tanto en su cuenta de X Marco Rubio como el mismo presidente Trump dice que es incomparable la asistencia, la ayuda, esa cooperación en seguridad. ¿Qué significa para El Salvador ese entendimiento con Donald Trump? Bueno, sin duda para nosotros como salvadoreños nos llena de mucho orgullo poder estar sirviendo como referentes en materia de seguridad. Nosotros como salvadoreños llevábamos muchos años sufriendo la delincuencia, por supuesto, por estas bandas criminales muy bien organizadas como son las pandillas, como lo eran las pandillas en nuestro país. Sin embargo, las estrategias implementadas por el presidente Nayib Bukele y, por supuesto, todo el trabajo que se ha realizado y la colaboración por parte del pueblo salvadoreño ha permitido que ahora tengamos días históricos, incluso con 0 homicidios. Algo que, por supuesto, le damos gracias a Dios por paz, tanto en nuestra sociedad salvadoreña y que ahora estamos sirviendo como referentes y como también unos aliados y buenos socios para un país que por muchos años también ha colaborado con nosotros, como es Estados Unidos. Señor diputado, ¿qué piensan los salvadoreños y en general la opinión pública frente a esta estrategia de seguridad de Donald Trump de deportar inmigrantes venezolanos a terceros países, como por ejemplo El Salvador? Claro, primero que nada hay que tomar en cuenta que estamos hablando únicamente no de inmigrantes, sino que estamos hablando de criminales de alto perfil, que por supuesto ya en Estados Unidos tienen órdenes de captura y que por parte del gobierno de Estados Unidos, por parte de la inteligencia de hechos, llevan sus propias investigaciones. No estamos hablando de simples turistas, sino que de aquellas personas que pertenecen al Tren de Aragua, que pertenecen a otras pandillas que le están haciendo daño a la sociedad. Nosotros, por supuesto, como salvadoreños, que nos hemos puesto a disposición no solo de Estados Unidos, sino de muchos países para poder colaborar en el combate contra la delincuencia, vemos con buenos ojos que se esté también combatiendo la delincuencia en otros países. Ahora la estrategia de Estados Unidos, ellos ya la están implementando y nosotros, como buenos aliados, estamos colaborando para que sean exitosas. Una de las maneras de poder apoyar a otros países es tanto pudiendo compartir lo que en nuestro país se ha hecho para combatir la delincuencia, como también poner a disposición el SECOT, la cárcel que ahora ya todos conocemos que es de máxima seguridad y que permite tener en resguardo a aquellos delincuentes y sobre todo líderes de pandillas, que estamos hablando de asesinos, extorsionistas, secuestradores, violadores, personas que han hecho cosas atroces a las sociedades. Ahora bien, los salvadoreños siempre han visto con buenos ojos que se esté combatiendo la delincuencia y no dudo que tengan la misma opinión de otros mandatarios que estén demostrando que van en el mismo camino de proteger a su gente. Diputado, de estos últimos 17 deportados, los que tenemos noticias de la noche anterior, la madrugada de hoy, ¿qué saben ustedes? ¿Cuáles son sus antecedentes? Los que pertenecen a la Mara Salvatrucha, pero también los que pertenecen al Tren de Aragua. Dice que venían violadores incluso de niños, de menores de edad. ¿Qué saben ustedes? ¿Las autoridades tienen esos antecedentes, esos reportes? Tal como se ha dado a conocer como el presidente Nayib Bukele, esa es la información que se tiene, que dentro de las estructuras, bueno, dentro de los que recientemente se han trasladado a estas 17 personas, que allí también vienen personas que pertenecen a la MS-13, los salvadoreños nosotros conocemos de primera mano de qué tipo de personas son las que pertenecen a esa pandilla. Personas que incluso en redes sociales viralizaban videos con mucho orgullo diciendo que tenían pactos con el diablo porque se dedicaban a asesinar a las personas. Ahora bien, dentro de los grupos que pertenecen al Tren de Aragua, el presidente los catalogaba incluso que son personas que han cometido violación a menores de edad. Algo que es muy delicado, por supuesto, de tratar y que nosotros sabemos como sociedad que se merecen estar en la prisión y no salir de ahí nunca, que paguen por todos los delitos que ellos han cometido, así como ahora lo están pagando los delincuentes de mi país con todos esos líderes criminales de las pandillas que tanto daño le hicieron a nuestra sociedad, pero que hoy, gracias a Dios, se encuentran encerrados y que nos permiten ahora vivir más tranquilos. Y yo espero que lo mismo pueda suceder en algún momento con los otros países, en el país de este caso específicamente con Estados Unidos. Señor diputado, estos deportados y acusados de pertenecer a bandas criminales tienen la posibilidad, en este caso, de comunicarse con sus familias en Venezuela. ¿Tienen derecho a tener un abogado en El Salvador? En este caso, lo que tienen derecho es sin duda tener un abogado, como lo puede tener cualquier delincuente en el país donde se le esté juzgando. No van a poder tener oportunidad alguna de comunicarse hacia el exterior porque eso pone en riesgo la estrategia que se implementa de poder mantener aislados a los cabecillas y a los delincuentes de alto perfil, que por supuesto nosotros, como ya lo he expuesto y como muchos conocemos en la sociedad, se dedican únicamente a trasladar órdenes hacia afuera
para que las estructuras que ellos mantienen en el territorio sigan operando por ellos. Eso es algo que nosotros ya vivimos en El Salvador, lastimosamente, entre el año 2012 al 2016. Las cárceles estaban controladas únicamente por las pandillas y eso permitía que incluso ellos tuvieran sus propias fiestas privadas dentro de una cárcel, algo que por supuesto no debería permitirse en ningún país del mundo. Y esto no se trata únicamente de hablar si ellos tienen derechos humanos o no garantizados. Por supuesto tienen el principal derecho, que es a la vida. Sin embargo, por los delitos que han cometido deberán estar pagando en las cárceles. Ya se encargarán, por supuesto, toda la parte de la parte judicial, los diferentes sistemas. En Estados Unidos, por supuesto, se les va a juzgar de acuerdo a los delitos que se han cometido, así como también en nuestro país, El Salvador, se está juzgando a los salvadoreños que pertenecen a las pandillas y que han cometido los diferentes delitos. Como en todo país, se va a seguir una investigación y serán ya los juzgados o los tribunales los que se encarguen de poder decir si alguna de estas personas, que lo dudo mucho, pueda salir en libertad o si van a tener que cumplir alguna sentencia como los que ahora ya nosotros tenemos encarcelados con sentencias de hasta 100 años por asesinar hasta más de 50 personas, como algunos casos hemos conocido. Sí, no, y los testimonios que hemos conocido han sido brutales, hombres que reconocen todo el daño que han hecho, los asesinatos que cometieron, y bueno, ustedes han mostrado unos resultados en seguridad que son innegables. Aquí lo que ha confundido un poco, y también se trata de aclarar, o un poco no, a la comunidad venezolana en Estados Unidos, es que se los han llevado de Estados Unidos hacia el SECOT. Hablemos de lo que sucedió hace 2 semanas, 238. Varios de ellos por esa ley del enemigo extranjero, es decir, personas que están catalogadas como muy peligrosas, que usan esta ley para sacarlos, pero otros eran por faltas migratorias. Entonces las familias dicen, ¿cómo van a combinar a criminales o violadores o personas violentas con quienes han cometido faltas a una ley migratoria, pero que no son personas violentas? En ese caso, ¿cómo están haciendo las autoridades en Salvador para diferenciar quién es el violento y quién cometió una falta migratoria y que no terminen mezclados ni tratados precisamente como estos delincuentes terribles? Sí, yo entiendo la preocupación y es natural, sobre todo por los que puedan ser familiares de personas que lastimosamente se equivocaron en la vida y tomaron las decisiones incorrectas y ahora son criminales. Sin embargo, aunque muchos intenten poner esa narrativa que nosotros estamos recibiendo a personas por solo ser inmigrantes, tengo que decir que no es cierto. Nosotros hemos hecho un acuerdo de cooperación. El presidente Nayib Bukele estableció un acuerdo de cooperación con el presidente Donald Trump para recibir a todas aquellas personas que pertenecen al Tren de Aragua y que pertenecen a las pandillas, que por supuesto ya han sido catalogados como terroristas, porque cometen diferentes delitos, homicidios, terrorismo en sí, porque se encargan precisamente de imponer terror en los diferentes territorios. Y esas son las personas que estamos recibiendo. El mejor ejemplo también lo encontramos acá en El Salvador, donde el SECOT no es la única cárcel que nosotros tenemos, sino que también hay otras cárceles en donde, por supuesto, están personas que han cometido delitos comunes y que no pertenecen a pandillas. Personas que probablemente algunos, de hecho, y también en un combate contra la corrupción, hemos encarcelado actualmente a personas que han hecho desfalcos al Estado y ellos no están mezclados con pandillas. Entonces, al menos desde la parte administrativa del Estado, sí nos encargamos de poder separar en las cárceles a las personas que han cometido delitos comunes y a las personas que son de mayor riesgo y que tienen que estar en el SECOT, que la mayoría de estos van a ser líderes pandilleros. En el caso de Estados Unidos, no tengo dudas de que puedan estar haciendo lo mismo, de que están haciendo lo mismo, y nosotros, por supuesto, estamos honrando la cooperación que se ha establecido entre los dos mandatarios de poder recibir a estos delincuentes que pertenecen a estas pandillas, que sin duda deben haber cometido delitos atroces. Diputado, usted ahora hablaba de cómo entran al sistema judicial salvadoreño los nacionales de Salvador que son deportados, acusados de pertenecer a estas terribles bandas que, como usted muy bien lo dice, azotaron al Salvador durante décadas de una manera sin piedad. Es decir, esa capacidad de tomar control de esos grupos criminales generó mucho daño. Pero entonces, esos quedan bajo la jurisdicción
de Justicia de El Salvador. Pero los venezolanos, ¿cuál es la jurisdicción de justicia? ¿Cómo lo están manejando? Porque esa es otra de las dudas. La investigación sigue en los Estados Unidos coopera, le trasladan la pregunta a Venezuela, que tiene un régimen dictatorial. Por dicho, ¿cómo lo están tramitando? Porque para El Salvador eso no tiene que ser fácil. Sin duda, en cuanto a la parte de la administración de justicia como tal, cada uno de los delincuentes va a ser juzgado de acuerdo a los delitos que ha cometido en el país que los cometió. En este caso estamos hablando que los venezolanos van a ser, por supuesto, juzgados en Estados Unidos y van a ser notificados y también podrán tener acceso a las audiencias vía Zoom, por ejemplo, usando los medios tecnológicos para que ellos directamente puedan ser notificados de cada una de las acciones que se están tomando en su proceso. Ese es el modelo que nosotros hemos implementado en El Salvador para también poder evitar que estos delincuentes puedan ser trasladados tanto del centro penal a un centro judicial en donde también se corre un riesgo de que los mismos puedan ser intervenidos, ya sea para asesinarlos o para poder intentar dejarlos en libertad, o diferentes acciones y riesgos que se puedan tomar en el camino. Hoy por hoy, en cuanto a la administración de justicia, siempre será Estados Unidos quien estará juzgando cada uno de los delitos que estas personas hayan cometido. En esa parte de El Salvador, por supuesto, en la parte judicial no va a intervenir, sino que únicamente nos encargamos de la administración de la libertad que ellos van a llevar como tal. Esto está dentro también de la cooperación que se ha establecido entre los dos mandatarios y ellos confiando en la alta seguridad que nosotros ahora tenemos y hemos demostrado en la administración de este centro penitenciario, que como lo conocemos es el SECOT, es que de esa manera se han podido establecer esta cooperación y por supuesto también por la buena administración que el presidente Nayib Bukele ha demostrado en materia de seguridad. Pero eso es muy importante lo que nos está diciendo, porque fíjese que todas las dudas que hay, quién los juzga, ante quién acuden como autoridad judicial. Entonces usted nos dice, los procesos siguen acá en los Estados Unidos, mientras tanto la cárcel, o sea, físicamente la cárcel, la detención ocurre en El Salvador. Entonces los procesos todos, tanto de salvadoreños como de venezolanos, siguen en los Estados Unidos y le entregará la información al Salvador, según le entiendo. Y entonces los abogados, si el detenido requiere un abogado, ese abogado, ¿cómo se contacta? ¿Dónde está físicamente? ¿Cómo lo defiende? Claro, lo conveniente en ese caso, y esto puedo hablar desde el punto de vista jurídico más que desde el punto de vista como legislador, es que su abogado se encuentre entonces en Estados Unidos, porque es ahí precisamente en donde los procesos judiciales se están desarrollando. Acá en El Salvador únicamente se encuentra la persona físicamente encerrada en una cárcel, pero no tendrá acceso alguno a la comunicación hacia el exterior, porque precisamente esas son las medidas principales que conllevan el SECOT. Sin embargo, si necesita algún tipo de comunicación con su abogado, tendrá que tramitarlo en el área judicial de Estados Unidos y serán ellos los que van a notificar por los diferentes medios electrónicos y utilizando los procesos que ya se han establecido en la prisión para que el detenido conozca cuál es su situación judicial. Esto ha sucedido en cada uno de los procesos que se ha manejado, por lo menos dentro de El Salvador, con las personas que se han capturado tanto dentro del régimen de excepción como por cualquier otro delito común, en donde por supuesto sí habrán y se garantizan los derechos básicos y principales y humanos de la persona que está en prisión. Sin embargo, nosotros no perdemos el objetivo de vista, que es salvaguardar principalmente la integridad de nuestra sociedad, de las personas de bien, de las que por supuesto, gracias a Dios, en nuestro país ahora ya están mejor, porque hemos sacado del núcleo social a las personas que estaban realizando daño a nuestros niños, a nuestras niñas y por supuesto a las personas trabajadoras. Yo entiendo que ese precisamente es el modelo que también está ahora visualizando y tratando de implementar Estados Unidos. Ellos tendrán sus propias estrategias y tomarán sus propias decisiones, así como nosotros también esperamos que otros países poco a poco se vayan sumando a este combate a la criminalidad. Diputado, el dictador Nicolás Maduro ha calificado estas deportaciones como secuestros y ha asegurado que el SECOT o lo ha comparado con un campo de concentración nazi. ¿Qué responde El Salvador ante estas acusaciones? Y quisiera saber también en qué condición se encuentran estos deportados, si ellos están con el resto de salvadoreños que están en esas cárceles o están en patios especiales. Son lastimosas realmente ese tipo de declaraciones.
muy alejados a la realidad de lo que está sucediendo realmente, ya que anteriormente yo también les explicaba que no se trata de capturar inmigrantes, al contrario, en el momento en el que nosotros realizamos las capturas de estas personas que pertenecen a pandillas, incluso también se protege de cierta manera a los migrantes que tratan de seguir ese tan anhelado sueño americano como muchos lo conocen, ya que las pandillas también se dedicaron a hacerle daño a todas estas personas que intentaban migrar de manera segura, pero que ellos los convirtieron en un negocio. Ahora bien, nosotros como salvadoreños sabemos y conocemos que cada país va a vivir su propia realidad y podrán tener sus diferentes opiniones. Al final también tienen derecho a opinar, pero sin embargo creo que es importante también no mentir y no llegar a exagerar las cosas, ya que únicamente estamos mostrando un modelo de seguridad que a nosotros nos ha dado resultados y que también se ha puesto a disposición de otros países para que también enfrenten este problema de la criminalidad en cada uno de ellos. Claro, van a tomar sus propias decisiones y a su manera. Y nosotros únicamente les deseamos lo mejor a cada uno de sus países, tomando en cuenta también Venezuela, para que puedan progresar y puedan ser prósperos por su pueblo venezolano y también por los pueblos de los otros países. Pues le agradecemos muchísimo, diputado, por su tiempo aquí en NTN 24, en el programa La Noche, diputado del partido oficialista Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele, que encabeza el presidente Nayib Bukele, era Giovanni Saldaña. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por el buen recibimiento. Cualquier cosa estamos a la orden. Un saludo, muy buenas noches. Claudia y Jefferson, ha sido muy amable. Señor diputado, gracias por su tiempo. Vamos a una pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos con dos reconocidos analistas políticos. Desde El Salvador estará Luis Contreras y René Martínez. Con ambos estaremos analizando esta última deportación, la renovación de las deportaciones de venezolanos acusados de pertenecer a bandas criminales que son enviados a las megacárceles de El Salvador. Ahí ustedes los ven en pantalla. Una pausa comerciales y ya regresamos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos en el programa La Noche. Nicolás Maduro calificó de secuestro todas estas deportaciones masivas de venezolanos ordenados por la administración Trump en una supuesta actitud de preocupación por los migrantes, por los derechos humanos, bueno, los mismos que ha abandonado Venezuela bajo su dictadura. Ha dicho, incluso refiriéndose a la megacárcel salvadoreña Secot, que los repatriados son recluidos en un campo de concentración nazi. Estas son las palabras de Nicolás Maduro. Estos migrantes venezolanos que fueron secuestrados, que no se les dio derecho a la defensa, que son catalogados como asesinos, terroristas, manchando su honor, su dignidad, que fueron metidos en un campo de concentración en El Salvador, tienen derecho a la defensa y no descansaré hasta que logremos su rescate y su regreso sanos y salvos a Venezuela. En medio de estas fuertes acusaciones de Maduro al gobierno de El Salvador, el régimen venezolano le prometió a los familiares de los 238 venezolanos deportados de Estados Unidos y presos en el Secot que harán todo lo posible para llevarlos de vuelta a Venezuela. Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea controlada por la dictadura, anunció una defensa legal para los connacionales que en este momento están en El Salvador. Es un crimen de lesa humanidad. No solamente vamos a aplicar la ley Simón Bolívar. No, nosotros vamos a ir también a las instancias internacionales porque esto es un crimen de lesa humanidad. Lo que se está cometiendo contra los venezolanos secuestrados en El Salvador y contra los migrantes venezolanos en los Estados Unidos de América es un crimen de lesa humanidad y así lo vamos a denunciar en todas las instancias internacionales existentes. Bueno, ahí ustedes han escuchado cómo la dictadura de Venezuela ahora se muestra
como defensora de los derechos de los venezolanos, de los derechos humanos, pues precisamente la violación de los derechos humanos de los venezolanos, la crisis humanitaria, la falta de recursos mínimos para vivir ha hecho que Venezuela tenga una muy triste diáspora de más de 8 millones de personas, como nos confirmaban los venezolanos que siguen estas cifras aquí en Estados Unidos, ya más de 8 millones. La diáspora, la migración más grande que pueda encontrarse actualmente. Y bueno, ahora tiene este repentino sentimiento por los venezolanos, Nicolás Maduro. Luis Contreras es asesor político, consultor internacional en seguridad ciudadana y policial. Además es especialista en defensas tácticas policiales. Bienvenido, Luis, al programa La Noche. Buenas tardes, un saludo hasta Colombia, un gusto. Un gusto también estar con René compartiendo, ya tenemos días de no conversar también. Muchas gracias, Luis. Mire, a pesar de lo que diga un dictador como Nicolás Maduro, aquí hay obviamente dos visiones del tema. Quienes creen que todo esto está trayendo seguridad a los Estados Unidos, por supuesto, porque nadie duda de que efectivamente el Tren de Aragua estaba en los Estados Unidos, pero también contrasta con la preocupación de muchísimos familiares de los deportados que dicen que, bueno, sus familiares no pertenecen a una organización criminal y que fueron deportados por faltas migratorias, que en Estados Unidos puede ser visto como un crimen, pero no un crimen violento. Frente a esto, ¿cuál puede ser su análisis? Es decir, por un lado la necesidad de la seguridad, pero por otro lado la necesidad de transparencia, sobre todo para que esas personas que no son violentas puedan tener una defensa adecuada. Sí, quizás primero para aperturar el análisis sería importante mencionar de cómo estas acciones que estamos viendo de trasladar personas detenidas en Estados Unidos hacia la prisión El Secote en El Salvador es un acuerdo político, un respaldo básicamente de Estados Unidos a El Salvador y viceversa, que denota y evidencia el combate contra el crimen organizado transnacional. Es decir, hay un X muy importante que Donald Trump puso ahora, retomando lo del presidente de El Salvador, donde dice: gracias, presidente, por recibir a estos delincuentes que la administración Biden permitió que se enquistaran en Estados Unidos. Es decir, el ala demócrata siempre se ha caracterizado por ser unas políticas más blandas en el combate al crimen, y por eso él en su campaña, Donald Trump, arreció mucho con que eso iba a ser distinto, y lo ha demostrado. Es decir, los primeros días se supo de esta situación, ya es la segunda tanda de reos que están trasladando a El Salvador. El día de ahora trasladaron a otro, la primera fue hace unas semanas, y obviamente es eso, frenar al Tren de Aragua, que ya es una estructura de índole transnacional porque está en varios países. La MS-13 sabemos que también está en varios países y se ha consolidado en Estados Unidos. El Salvador ha logrado neutralizar a la operatividad de las pandillas, y por ello obviamente está este apoyo entre países combatiendo a este flagelo que es la delincuencia transnacional de estas organizaciones criminales. Sin embargo, como muy bien lo dices, en el interín de las capturas, las detenciones, traslados, se detectan personas que posiblemente, hay que mencionarlo porque es posible, tal vez no pertenecen a estructuras criminales. ¿Por qué menciono esto? Porque en El Salvador se dieron casos, por ejemplo, cuando comenzó el régimen de excepción, que detenían a personas y los familiares y amigos comenzaban en redes sociales a mencionar de que ellos eran personas tranquilas, que eran trabajadoras, y después el presidente de El Salvador posteó un video donde esas personas que estaban defendiendo redes sociales lo capturaron en grabación cuando iba a cobrar la renta o la extorsión a personas. Me explico. Es decir, cualquier persona puede decir él es inocente. Habría que ver obviamente que eso se compruebe o no. Eso le compete en este caso a Estados Unidos, porque es el que está enviándola a las personas detenidas. Me explico. Es decir, ya no es cuestión de El Salvador, sino que Estados Unidos tendría que tomar la batuta y obviamente judicializar cada caso si no ha sido judicializado, obviamente, y aclararlo. En ese aspecto, El Salvador está siendo un estado meramente receptor de personas que se supone que ya tienen esa vinculación criminal. No, y totalmente entendible, es decir, ningún familiar, y sobre todo va a decir Luis que la persona a la que le tiene pues todo el amor del mundo es un delincuente. Ahora, muchas veces los familiares ni saben, creen que sí, que está de pronto haciendo un trabajo o bueno, no lo ven todos los días, obviamente, pero precisamente por eso es que viene la importancia de esa transparencia, ¿verdad? Es decir, si el gobierno de Estados Unidos entrega precisamente la información concreta, esto que usted nos está diciendo, no, decían que era una persona no violenta y luego en el video, cuando lo ven las autoridades de El Salvador, lo ven,
La gran pregunta es, ¿por qué no están presentando toda esa información precisamente para aclarar, obviamente, todas las dudas que salen frente a las versiones que, por supuesto, tienen quienes defienden a las personas detenidas? Sí, yo creo que es una respuesta que nosotros de forma externa no podríamos brindar, en decir, no lo están haciendo por esto, por lo otro. Yo creo que son el gobierno de turno de Estados Unidos que tendría que aclarar esto realmente. Y yo creo que es el rol que juega la prensa muy fundamental, es decir, de hacer esa presión mediática para que sea transparente, porque al final es el gobierno de Estados Unidos el que tiene que demostrar la culpabilidad de estas personas y lógicamente a nivel político le favorece también al gobierno de Trump aclarar esta situación de decir, vaya, estas personas han sido detenidas por esto y lo otro, y obviamente ya con esa aclaración, con pruebas y todo, obviamente eso va a apaciguar las aguas de cualquier persona que esté acusando de que son inocentes, que no parecen a estructuras criminales. Yo creo que eso favorecería muchísimo y yo creo que la presión mediática la que podría provocar que el gobierno de Estados Unidos se pronuncie al respecto, porque como repito, el Estado de Salvador en este caso está siendo nada más un país receptor de los prisioneros. Pues permítame, vamos con otro punto clave de esta noticia y tiene que ver con la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, quien visitó el pasado miércoles el CECOT. Desde allí esta importante funcionaria del gobierno del presidente Donald Trump lanzó nuevas advertencias a los inmigrantes que cometan delitos en suelo estadounidense. Continuaremos asociándonos para continuar con estos vuelos durante el resto del mandato del presidente Trump, hasta que saquemos a todos estos criminales y a estos extranjeros ilegales de los Estados Unidos y los regresemos a El Salvador, donde el presidente ha dado la bienvenida a estos individuos. Usted sabe, CECOT es una instalación muy singular en el hecho de que solo alberga terroristas y aquellos que pertenecen a estas organizaciones terroristas, así que eso es lo que creo que es realmente único de esta instalación. Integramos en el San Salvador a René Martínez, también analista político, sociólogo. René, bienvenido al programa La Noche y también queremos conocer su opinión. ¿Qué tan sólido considera usted que es este proceso de identificación y de deportación que está siendo utilizado por las autoridades estadounidenses? ¿Considera usted que es transparente? ¿Y hasta dónde cree que esto puede llegar a afectar la credibilidad de esta cooperación que se está dando entre Nayib Bukele y Donald Trump? Mira, evidentemente este convenio entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de los Estados Unidos tiene varias aristas, ¿no? Tiene varias connotaciones. O sea, es un arreglo económico también porque a Estados Unidos le sale mejor económicamente y a El Salvador le sale bien económicamente, porque esos ingresos incluso pueden ser la base principal del sustento de todo el sistema carcelario. En términos diplomáticos también es un ganar-ganar, porque hay un acercamiento entre ambos gobiernos. Y en términos regionales, yo diría que es un asumir que el problema de la delincuencia es un problema transnacional. O sea, nosotros en El Salvador, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, se ha resuelto casi en un 100% el problema de la delincuencia, pero si tenemos una perspectiva regional, vamos a ver que como países estamos obligados pues, a formar parte de cualquier proceso que permita que la delincuencia se erradique de toda la región, porque como región continental nos conviene estar en una situación de paz, en una condición en la cual las relaciones sociales no están signadas por el miedo. En ese sentido hay una intencionalidad ahí, ¿no? Ahora, cualquier aspecto de carácter jurídico en torno a los que están siendo encarcelados acá, mandados desde Estados Unidos al CECOT, cualquier proceso jurídico, eso lo tienen que hacer en Estados Unidos. El Salvador no tiene nada que ver en eso. En el caso del discurso del presidente Nicolás Maduro, aquí hay una cuestión. Uno puede analizar el problema desde la epistemología o la narrativa de los victimarios o desde la narrativa de las víctimas. El decir que el CECOT es un campo de concentración al estilo nazi es ver a los delincuentes o ver el problema desde la perspectiva de los victimarios. O sea, ahí, si queremos hablar de situación, de esa relación, esa ecuación crimen y castigo, lo que estamos viendo es cómo se completa la ecuación
porque a los criminales les corresponde un castigo. Y ni siquiera puedes hablar de la severidad o no de las medidas o el régimen que se tiene al interior del SECOT, porque cuando analizamos los crímenes cometidos, no solo por el caso de los miembros del Tren de Aragua, sino que particularmente lo que nos interesa a nosotros, que es el de los pandilleros, ¿verdad? Allí vamos a encontrar una atrocidad, una crueldad propia del medioevo, con la cual ellos ejecutaron sus crímenes, y eso para nada, pues ninguna medida dura que se tome para recluirlo se va a comparar mínimamente con todo el dolor y la cadena perpetua de agonía y de dolor a las que condenaron a los familiares de las personas que ellos asesinaron, en muchas ocasiones con lujo de barbarie. Entonces yo comprendo que en el caso de Maduro, pues es un discurso político, es un discurso demagógico, ¿verdad? En función de mostrarse como un hombre fuerte, de mostrarse como un hombre interesado en los venezolanos, pero en realidad, o sea, no estamos hablando de aquellos que cometieron delitos simplemente migratorios, ¿no? Estamos hablando, según todo el papeleo que se conoce, de criminales, ¿no? Ahora, como digo, si hay cualquier tipo de defensa o de proceso jurídico que se quiere entablar en torno a ellos, eso es una cuestión que tendrían que hacer en los Estados Unidos. O sea, El Salvador no está secuestrando a nadie. El Salvador nada más está cumpliendo una función que en el marco de la seguridad regional considera como importante, como relevante. Y los procesos jurídicos o los discursos demagógicos ahí, o sea, si se quiere utilizar una narrativa desde la perspectiva de los victimarios, pues lo están haciendo muy bien. En el caso del presidente Maduro lo está haciendo muy bien, una narrativa de los victimarios. Y en sociología nosotros comprendemos esto, ¿no? Comprendemos que muchos familiares realmente crean que sus parientes son inocentes. Hay algo que nosotros trabajamos mucho en sociología y en criminología que se conoce como comportamiento individual y comportamiento colectivo. Bueno, de hecho, Luis, a quien saludo, trabaja con eso. Una cosa es el comportamiento individual, es decir, el comportamiento que los individuos tienen frente a su familia o sus grupos más cercanos. Y otra cosa es el comportamiento colectivo, es decir, el tipo de comportamiento que ellos tienen en una esfera fuera de lo que es el ámbito familiar. Entonces, muchos familiares realmente creen que sus parientes son inocentes. Y hay el caso de otros, pues, en los que saben que no son inocentes, pero se aprovecha esta coyuntura mediática, porque hay una coyuntura de ataque al presidente Nayib Bukele, se aprovecha esta coyuntura mediática para tratar de presentar a sus familiares como inocentes. En todo proceso carcelario en el mundo, o sea, lamentablemente, pues siempre hay inocentes que llegan a la cárcel. El punto es si esos inocentes llegan a la cárcel de forma deliberada, es decir, como parte de negligencia del proceso jurídico, que en ese caso ya sería una competencia y responsabilidad del Estado. Otra cosa es que muchas personas inocentes llegan a la cárcel porque hay elementos, digamos, que todavía forman parte de estructuras delincuenciales al interior de la policía o de los organismos de investigación. Y hay otros que por vínculos en la investigación criminológica, tú los ubicas como parte de una estructura. Ahora, muchos de esos vínculos a veces son obligados, pues, o sea, y esa es la parte que tienen que demostrar los abogados defensores, ¿verdad? De que una persona tenía vínculos con algunos grupos delincuenciales, pero que estaba bajo amenaza. Pero ese es un proceso jurídico aparte, ¿ya? El punto es que en El Salvador se está reivindicando los derechos humanos de las víctimas. Nosotros como salvadoreños, y el presidente Nayib Bukele lo ha dicho, ¿no? Queremos que esa perspectiva o esa narrativa de las víctimas sea la triunfante también en la región continental, porque eso nos va a permitir a todos los países poder escalar en ese proceso de búsqueda del desarrollo humano, pero queremos trabajar con los problemas urgentes. Y una cosa que es evidente, en todos los países latinoamericanos e incluso en los mismos Estados Unidos,
Uno de los problemas más urgentes, y en toda América Latina el problema más urgente es el problema de la delincuencia. Si no, revisemos los resultados de las encuestas al respecto. Eso podría decirte. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Vamos con este punto clave de la noticia. El traslado de los 17 presuntos criminales a El Salvador ocurre precisamente 15 días después de que las autoridades de los Estados Unidos expulsaran hacia este mismo país centroamericano a 238 venezolanos, todos ellos señalados por Washington de pertenecer al Tren de Aragua. Los 238 venezolanos, además de 23 presuntos pandilleros de la MS-13, fueron recluidos en la megacárcel de Secot. Estamos hablando del Centro de Confinamiento del Terrorismo. En febrero pasado, el gobierno de los Estados Unidos, del presidente Donald Trump, acordó pagarle a El Salvador $6 millones por recibir y mantener recluidos en esta megacárcel aproximadamente 300 supuestos miembros de la banda criminal El Tren de Aragua. Vuelvo con Luis Contreras. Luis, Nicolás Maduro les promete que de alguna manera todos los que han sido llevados al Secot y a El Salvador los va a devolver a Venezuela. Es lo que él dice, pero ¿existe alguna posibilidad de que Nayib Bukele le entregue a estos delincuentes del Tren de Aragua a Nicolás Maduro, sabiendo que el Tren de Aragua es un brazo de Nicolás Maduro y un brazo que comete crímenes como pasó con el coronel Ojeda en Chile, que son capaces de asesinar en otro país? ¿Hay posibilidad alguna de que Nayib Bukele se los entregue? Obviamente eso no va a ser posible, es decir, la dinámica que ha seguido el presidente de El Salvador es muy evidente, es un combate al crimen frontal, anular a las pandillas totalmente, lo cual se ha logrado. En 2024 El Salvador cerró con 1.9 asesinatos cada 100.000 habitantes, impensable en años anteriores, cuando teníamos 105 cada 100.000 allá por el 2015. Es decir, a eso agreguémosle también que en reiteradas ocasiones, inclusive hace unos 2-3 años, Maduro le llamó hasta pelele a Nayib Bukele. O sea, recordemos de que el estilo de Maduro siempre ha buscado emular a su antecesor Hugo Chávez, verse coloquial, hasta la forma de hablar le imita, es decir, no es alguien para tomarlo en serio a nivel de presidente, es decir, hasta le ha retirado su apoyo hasta los aliados históricos, pues, es decir, el Lula en Brasil, Chile, Boric, con Boric, es decir, no tiene mayor apoyo, si el único apoyo creo que tiene a nivel de gobierno de izquierda es el de Cuba y el de Nicaragua. De ahí paramos de contar, es decir, y esta oportunidad ha sido para su gobierno para tratar de levantar esa aceptación mediática, la cual sabemos que no es real en Venezuela. Sabemos unas elecciones cuestionadas, difíciles, que la oposición logre volver al poder de la forma democrática en Venezuela, porque ellos han permeado las instituciones, y es una oportunidad para volver a su verborrea, a siempre la cantaleta, el imperio norteamericano. Me explico, es decir, es más eso, pero realmente la eficiencia que se ha mostrado a nivel de El Salvador en el combate a las pandillas ha sido para que Estados Unidos logre brindarle este apoyo y confianza también. Es decir, en el primer mandato de Donald Trump, recuerdo que él le reclamó al Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, que por qué no podían contener la migración forzada que ocasionaban las pandillas, que qué hacíamos con el dinero que ellos brindaban para controlar la delincuencia. Deja esa presidencia Donald Trump, llega Biden, hoy que regresa a la presidencia de Donald Trump, ve que eso ha cambiado, por lo menos en El Salvador, a diferencia de Guatemala y Honduras, donde las pandillas siguen gobernando en muchas zonas. Y el hecho de que la jefa de Seguridad Nacional haya venido al Secot a grabar un video, haya venido a reunirse con el presidente, es un mensaje político de apoyo de Estados Unidos también. Siento un precedente de decirle a los otros países, así es como deben ustedes también manejar el crimen, porque es una, como decía el amigo René, nos conviene como región a todos que seamos seguros. A Sudamérica, por ejemplo, en Colombia y Venezuela, que son vecinos, que tengan una tranquilidad, que el comercio se dinamice, la inversión, etcétera, lo que está viviendo El Salvador. Por eso es importante ese mensaje político, y que se anunció hace un par de días atrás que el presidente Trump va a recibir al presidente Bukele en Estados Unidos. Otro mensaje político, porque Donald Trump sabemos que no se reúne con cualquiera solo por reunirse, y ante los ataques de que es un campo de concentración,
que nada que ver. Yo siento que llamarle así es como faltarle respeto al pueblo judío que sí vivió lo que era un campo de concentración, que era de torturas. Aquí no se está torturando a nadie, es una cárcel de máxima seguridad, que también las tiene Estados Unidos, donde está el Chapo Guzmán, por ejemplo, donde está recluido él, los que han sido terroristas de yihadistas, que no tienen visitas, no ven la luz también, es decir, es muy similar, pero ¿por qué? Como es un país pequeño, El Salvador, siempre los organismos de derechos humanos se pronuncian contra nosotros, pero nadie lo hace contra Estados Unidos, que ha tenido esas prisiones desde hace muchos años atrás. Por eso es importante sentar ese precedente, ese mensaje político que Maduro quiere dar, que lo cual no se va a cumplir y que evidentemente el presidente Salvador no lo va a hacer. Pues queremos agradecerles a ambos, a Luis Contreras, a René Martínez, ambos analistas políticos que de la perspectiva de El Salvador nos entregaron su visión sobre el papel que juega este país centroamericano como receptor de migrantes y la importancia que tiene esa alianza exitosa entre Estados Unidos y El Salvador. Muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Un gusto haber escuchado a Luis. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Gracias por habernos acompañado. Pueden visitar nuestra página web, @NTN24. También nos pueden seguir en las diferentes cuentas que aparecen en la pantalla, tanto en X como en las otras redes sociales. Muchas gracias. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Sigan con nuestra programación. Jefferson, buenas noches. Una feliz noche para ti, Claudia, y para todos nuestros televidentes.